Para calcular el día final de cualquier mes, utilizaremos la función fin.mes, la cual tiene dos argumentos. El primero de ellos es la fecha que será evaluada, y el segundo argumento es el número de meses que serán sumados a la fecha inicial. Si ingresamos el número 0 en el segundo argumento de la función, obtendremos el último día del mismo mes de la fecha evaluada. Por el contrario, si queremos obtener el último día del siguiente mes, entonces el segundo argumento deberá ser el número 1. Pero veamos algunos ejemplos de esta función para comprobarlo. En esta hoja tengo una lista de fechas en la columna A, y en la columna B calcularemos el día final de cada uno de los meses. En la celda B2 ingresaré el símbolo igual y la función fin.mes, y el primer argumento será la referencia a la celda A2. Como segundo argumento ingresaré el número 0 y cerraré el paréntesis. Al pulsar la tecla Entrar obtendremos el número de serie de la fecha, pero cambiaré su formato a fecha corta y observarás la fecha 31 de enero del 2018, que es el último día del mes indicado en la celda A2. Copiaré la fórmula hacia abajo y obtendremos el día final de cada uno de los meses. Como lo mencioné antes, el segundo argumento de la función fin.mes nos permite sumar cualquier cantidad de meses a una fecha y nos devolverá el último día de dicho mes. Para demostrar este comportamiento, en la celda C2 ingresaré el símbolo igual y la función fin.mes y la referencia a la celda A2, y como segundo argumento ingresaré el número 1. Al pulsar la tecla Entrar obtendremos un número y cambiaré su formato a fecha corta y observarás la fecha 28 de febrero, que es el último día del siguiente mes indicado en la celda A2. Copiaré la fórmula hacia abajo y obtendremos el resto de las fechas. La función fin.mes fue introducida en Excel 2007, pero antes de que existiera esta función, se utilizaba una técnica diferente para obtener el último día del mes, y es conveniente que te muestre dicho método para que lo puedas identificar en caso de encontrar esa fórmula en algún libro de Excel. La técnica se basa en un truco de la función fecha, la cual hemos utilizado en clases anteriores, y si lo recuerdas, esta función tiene tres argumentos, el año, mes y día. Y después de ingresar los valores para cada uno de ellos, obtendremos una fecha válida en Excel. Activaré la hoja 2 y en la celda B1 ingresaré el símbolo igual y la función fecha, y como argumentos colocaré el número 2018, seguido del número 3 y el número 1, y como resultado obtendremos la fecha 1 de marzo del 2018. El truco que pocas personas conocen sobre la función fecha es que nos permite ingresar el día 0 en su tercer argumento, y ya que la misión de la función es entregarnos una fecha válida, el día 0 de cualquier mes será interpretado como el último día del mes anterior. Hagamos un ejemplo. En la celda B2 ingresaré la función fecha y el año 2018 y el mes 3, tal como en la fórmula anterior, pero en el tercer argumento ingresaré el número 0. Observa que he ingresado el mes 3, que corresponde a marzo, pero al pulsar la tecla Entrar, la función fecha nos devolverá el día 28 de febrero, es decir, el último día del mes anterior al que hemos indicado en la función. Podemos utilizar esta técnica para calcular el final del mes de las fechas de nuestro ejemplo anterior. Activaré la hoja 3, donde tenemos el mismo listado de fechas, y en la celda B2 ingresaré el símbolo igual, y enseguida la función fecha, y posteriormente ingresaré la función año, y como argumento la referencia a la celda A2. Con esto obtendremos el año de la fecha que estamos evaluando. El segundo argumento será la función mes, y de igual manera ingresaré una referencia a la celda A2 para obtener el mes de la fecha evaluada. Pero a este resultado le sumaré el número 1 para obtener el siguiente mes, y como tercer argumento ingresaré el número 0. De esta manera obtenemos el día 0 del siguiente mes de la fecha original. Al pulsar la tecla Entrar obtenemos el último día de enero, y al copiar la fórmula hacia abajo obtendremos la fecha del último día de cada uno de los meses correspondientes. Ahora utilizaremos la función fecha para calcular el final del siguiente mes. Copiaré la fórmula de la celda B2 desde la barra de fórmulas y posteriormente la pegaré en la celda C2. Y en lugar de sumar 1 al resultado de la función mes, sumaremos 2 para obtener el día 0 del siguiente mes. Al pulsar Entrar obtenemos el 28 de febrero, que es precisamente el último día del siguiente mes al indicado en la celda A2. Copiaré la fórmula hacia abajo y obtendremos el resto de fechas. Puedes comprobar los resultados de la hoja 1 y la hoja 3 para ver que las fechas son exactamente las mismas, sin importar la fórmula que hayamos utilizado en el cálculo. Recuerda que en Excel tenemos dos maneras de calcular el final de mes, utilizando la función fin.mes o utilizando la función fecha, la cual nos permite indicar el día 0 de cualquier mes y como resultado nos devolverá la fecha del último día del mes anterior.